Mi nombre es Alexis y yo les voy a explicar algunas de las causas que hubo en la Revolución Mexicana. Primero, ¿qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que hubo en el año 1910. Bueno, algunas de las causas fueron las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales era que la forma de que se distribuía el poder y las tierras en las élites y los mentados científicos. Esto dejando muy por debajo a los obreros y pueblo mexicano. Otra fue la explotación laboral. La explotación laboral se basaba en en una mala paga a los obreros y campesinos que trabajaban en haciendas y fábricas. Otra fue el régimen autoritario. El régimen autoritario fue de Porfirio Díaz, que estuvo por más de 30 años en el mandato, dejando que el pueblo mexicano no tuviera una democracia y no tuviera participación política. Otra fue el crecimiento económico de este. Como ya se mencionó, las élites y los científicos recibían más dinero al igual que los hacendados, dejando a los campesinos, obreros y clase media en las ruinas y en un estatus deteriorable. Y como Causas en la Revolución Mexicana. Sociales. La ausencia de legislación laboral que protegiera a obreros y campesinos, con huelgas prohibidas y castigos severos, para quienes exigieran mejores salarios o reducción de la jornada laboral inhumana, que a menudo alcanzaban las 12 horas. La pobreza campesina con salarios miserables y la explotación en tiendas de raya, donde los productos se vendían a precios elevados, endeudando a los campesinos y atándolos a la tierra. La división social era marcada con grandes diferencias entre las clases altas, latifundistas, caudillos políticos, alto clero y empresarios extranjeros, y la base de la pirámide social campesinos y obreros condiciones infrahumanas. Las causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz, quien llegó al poder en 1879 bajo la bandera de la no reelección, pero gobernó durante 7 periodos, desconociendo las aspiraciones ciudadanas. La oposición al dictador surgió de diversos sectores descontentos, como el movimiento anarquista, Regeneración, círculos liberales y el Partido Liberal Mexicano, que incitaban a la rebelión contra la dictadura y abogaban por la libertad de sufragio y la no reelección. Cuatro etapas de la Revolución Mexicana. La primera etapa fue el inicio de la Revolución Mexicana de 1910 a 1911, con el plan de San Luis de Francisco Madero, que buscaba acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. La segunda etapa fue la lucha entre revolucionarios de 1911 a 1913, que surgieron conflictos entre los mismos revolucionarios y Madero fue asesinado por Victoriano Huerta. Tercera etapa, lucha contra Victoriano Huerta, que fue de 1913 a 1914. Líderes como Carranza Villa y Zapata se unieron para derrotar a Huerta. Y la última y cuarta etapa, que fue la lucha entre fracciones revolucionarias de 1914 a 1920. Los revolucionarios lucharon entre sí y hasta se prolongó la Constitución de 1917, marcando el fin de la revolución. Ok, voy a hablar de los intereses principales de la Revolución Mexicana, que estos fueron la de la democracia, la no reelección presidencial, la reforma agraria para distribuir la tierra y el fin de los latifundios, la justicia social para los campesinos y obreros, la nacionalización de los recursos naturales y el establecimiento de un marco de libertades políticas y derechos. Uno de los intereses políticos y de gobiernos fue la democracia, que era para lograr un sistema de gobierno en el que el pueblo pudiera elegir a sus representantes y estos respondieran a sus necesidades. Otro es la independencia nacional, que era asegurar la soberanía del país frente a la influencia de potencias extranjeras, especialmente en el control de recursos como el petróleo. Uno de los intereses sociales y económicos fue el derechos laborales, que era proteger a los obreros de la explotación, las largas jornadas y los bajos salarios.
Otro es la educación pública, que era mejorar el acceso a la educación, ya que un gran porcentaje de la población era analfabeta. Los intereses de grupos específicos fueron uno de ellos los campesinos, que buscaban la propiedad de la tierra para tener la libertad de cultivar y una vida digna y sin deudas. Otros fueron los obreros, que demandaban mejores condiciones laborales, salarios justos y la legalización de sus organizaciones y huelgas. Y lo otro fue las mujeres, que lucharon por el derecho al voto, acceso a la educación y a la participación de actividad en la vida pública. Los objetivos principales de la Revolución Mexicana. El primer objetivo de la Revolución Mexicana fue derrocar el porfiriato. El régimen de Porfirio Díaz, que duró de 1876 a 1911, se caracterizó por la concentración del poder y la falta de democracia y la represión política. El primer objetivo de esta fue terminar con la dictadura y abrir paso a las elecciones libres. Otro objetivo fue la democratización política de Francisco I. Madero, que impulsó al lema sufragio efectivo, no reelección, buscando elecciones auténticas y limitar la permanencia del poder. Derechos laborales y mejoras económicas. Los obreros exigían mejores salarios, condiciones de trabajo y derecho a organizaciones en sindicatos. La Constitución de 1917 incluyó derechos laborales como las jornadas de 8 horas mínimas y derecho a huelga. Es importante recalcar y destacar que no hubo un solo objetivo uniforme. Los maderistas buscaban la democracia política, zapatistas el reparto agrario, los villistas justicia social y apoyo a campesinos y obreros, y los carrancistas institucionalizaron el poder y la creación de la Constitución. Esto quiere decir que cada facción representaba intereses distintos, pero todos coincidían en transformar radicalmente el país. Los objetivos de la Revolución Mexicana marcaron un rumbo a México moderno, como lo es la consolidación de un Estado fuerte, el reconocimiento de derechos sociales de los campesinos en el mundo y la inspiración para movimientos campesinos y obreros en América Latina. Otro objetivo sería la limitación del poder extranjero y la soberanía nacional. En esta se buscaba frenar la influencia de empresas extranjeras que controlaban sectores estratégicos como los ferrocarriles, la minería y el petróleo. El objetivo era fortalecer la economía nacional y recuperar recursos para nuestro país, México. Los objetivos de la Revolución Mexicana era terminar con la dictadura, democratizar el país y redistribuir la tierra para garantizar los derechos laborales y sociales de los campesinos y los obreros y limitar la influencia extranjera. Durante esta lucha participaron diferentes grupos de interés, líderes e ideales diferentes, lo que hizo este movimiento muy complejo. Los madereristas, liderados por Francisco I. Madero, buscaban derrocar a Porfirio Díaz y establecer una democracia. Los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata, buscaban la reforma agraria, es decir, devolver la tierra a los campesinos. Los villistas, liderados principalmente por Francisco Pancho Villa, su objetivo era mejorar las condiciones del pueblo y de los trabajadores y acabar con las injusticias sociales. Los constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza. Su objetivo era establecer el orden constitucional y gobierno civil tras el caos revolucionario. Por último, los porfiristas o federales, liderados por Porfirio Díaz y después por Victoriano Huerta. Su objetivo era mantener el antiguo régimen y control político y económico de las élites. Legado político de nuestro México actual. Para esto tenemos que remontarnos en 1910, es decir,
para la Revolución Mexicana, debido a que limitaban el poder para darle voz al pueblo. Bien, ahora vamos con el legado en 1917, es decir, se establece en la Constitución los derechos sociales, laborales y educativos, también porque se separó la Iglesia del Estado. También impulsó la democracia, la participación ciudadana, la creación de nuevos partidos políticos y, bien, en resumen, todo esto sentó las bases para que tengamos este México actual, para que nosotros tengamos instituciones que sean democráticas y pues que como en su momento lo expliqué, que el pueblo tenga voz. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el legado económico que dejó la Revolución Mexicana en el México actual. Después del conflicto armado, el país buscó cambiar las nuevas desigualdades económicas que existían. Uno de los logros más importantes fue la reforma agraria, impulsada por el artículo 27 de la Constitución de 1917. Gracias a ella se repartieron tierras a los campesinos mediante ejidos, lo cual permitió devolver a las tierras quienes realmente las trabajaban y redujo el poder de los grandes hacendados. Otro legado importante fue el reconocimiento de los derechos laborales. Se establecieron el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la huelga y formar sindicatos. Todo esto con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y disminuir la explotación que había en ese tiempo. Además surgió una nueva visión económica basada en el nacionalismo que buscó que los recursos naturales fueran aprovechados por los propios mexicanos. De esta idea nació la expropiación petrolera de 1938 y la creación de Pemex, símbolo de soberanía económica del país. En la actualidad, este legado sigue siendo presente en nuestras leyes, en la propiedad social de la tierra, en programas de apoyo al campo y en los derechos laborales que aún defendemos. La Revolución Mexicana no solo cambió el rumbo político de México, sino también sentó las bases de una economía más justa, más solidaria y con una mayor participación del pueblo. La Revolución Mexicana fue un evento sísmico en la historia de México. No solo derrocó una dictadura, sino que también sembró las semillas de cambios sociales profundos, aunque resuenan en la actualidad. Al ver el video me impactó cómo la narrativa de la revolución con figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa se convierte en vehículo para entender las demandas de justicia social y la lucha por la tierra. Sin embargo, veo desafíos persistentes. La desigualdad económica, la corrupción y la violencia siguen siendo problemas importantes en México. Aunque la revolución buscó empoderar a los campesinos y trabajadores, la realidad actual a menudo se queda corta en corporaciones con ese ideal. También la Revolución Mexicana nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana y la lucha por un México más justo y equitativo. Me inspira a seguir trabajando por un país dando los derechos de todas y todos sean respetados y donde la justicia social sea una realidad tangible.